que sí podemos mencionar es que en esto tampoco vamos a ahondar, más allá de que vamos a mencionar algunos casos, son las fases intermedias, ¿no? Uno siempre conoce lo que es el retorno de Saturno, los 28. Como segundo punto para pensar en el segundo retorno, que es menos la cantidad de gente que lo conoce, pero es conocido. Se sabe que hay 3 retornos de Saturno en la vida, ¿no? O al menos en un promedio de 100 años, que son 28, 56 y 84, pero en realidad se desfase más a los 86, 87. ¿Estoy bien? Sí. El tercero es más tirando a los 87, 88. Okay. Queda un poquito desfasado. Más larguito. Sí. Pero en el medio, si nosotros tomamos la lógica de que cada 28 años Saturno vuelve a su lugar, nosotros ya podemos especular, o ya podemos saber, mejor dicho, que a los 14 años tenemos la oposición Saturno-Saturno, o cada 14 años, y cada 7 años tenemos la cuadratura Saturno-Saturno. O sea, hay un montón de fases intermedias que increíblemente están alineadas con fases de Urano, pero bueno, eso ya a clase. Más allá de que cada retorno de Saturno es único y trae temáticas personales, total, la fase crítica social de edad o de generación se vuelve algo general, ¿no? Sí, algo importante también es, tengan en cuenta que el retorno de Saturno tiene un concepto general, pero es muy importante ver en qué casa tienen su Saturno y en qué signo también. Esas dos temáticas a veces pueden tomar relevancia. Sí. Quizás el signo un poco menos que la casa, pero la casa seguro. Sin duda la casa en la que tengan a Saturno va a ser un tema. Y eso puede sorprender, porque a veces he visto, no sé, Saturnos en casa 12, que en el retorno de Saturno trajo temáticas de casa 12, o en mi caso fue por casa 6 y vino por temática laboral de sexta, aunque bueno, es uno de los significadores naturales de Saturno. Sí. Con lo cual, nada, o sea, ahí tengan en cuenta que cada uno va a tener su color de retorno, pero en general hay unas temáticas que nos cruzan a todos, que es la expectativa social, hacia dónde voy, cuál es mi profesión, qué construyo, cuál es mi vocación, si consigo o no consigo una pareja, si estabilizo un vínculo, si formo una familia, y todas temáticas que son como la puerta a la adultez, ¿no? Y al ciclo más productivo también, porque en el primer retorno de Saturno tenemos el ciclo más productivo, hasta el próximo retorno es cuando uno tiene que ir bajando ese nivel de productividad. También lo podemos vincular un poco con todo lo que tenga que ver con sostenerse a uno mismo de forma independiente, ¿no? Fíjense que estamos hablando de todas temáticas saturninas, pero llevados a lo que es el proceso de individualización como adultos, ¿no? ¿Cómo me sostengo? ¿Hasta dónde puedo llegar a reiniciar? ¿No? Como el decir, bueno, dejo esto y empiezo algo nuevo. Bueno, esto ya fue prueba y error, ahora continúo. La vida es un prueba y error, constantemente. Pero cuando llegamos al retorno de Saturno, de alguna forma empezamos a replantearnos la idea de seguir rompiendo lo que construí para construir algo nuevo, sino más bien entra en juego la idea de la estabilidad y la búsqueda de algo que crezca. Sí, ¿no? El retorno de Saturno en general suele tener como una temática de error y un poco de frustración que es muy necesario aceptar para sacar ese aprendizaje, ¿no? Parte de lo que vamos a leer de Ruperti, que no sé si querés que arranquemos con eso. Dale, ¿sí? Mientras tanto menciono que esto de la idea de la frustración, la alineación del retorno de Saturno se da con la oposición de Júpiter a Júpiter. O sea, mientras que atravesamos, ¿no? Con el trígono Urano-Urano, la oposición Júpiter-Júpiter es más cerca de los 42. Eso me pasó a mí. La oposición Júpiter-Júpiter de los primeros... 12 más 12 da 24, no 28. 12 más 12 da 24. Pará, y más 6 da 30. Cuando se te da más cerca de los 30 puede encajar, claro, pero no es tan general. A mí me pasó, dije el Sol en Aries. A mí me pasó. Sí. Yo viví un Júpiter, oposición Júpiter, entonces entendí la lógica de que no vienen las cosas de arriba o de suerte o de exitismo y de expansión, sino es más bien un proceso de restricción. Pero, a ver, ¿cuánto es la alineación? Claro, yo lo viví en pleno trígono. Son 30 años, estaba pegadito, ¿no? La idea de que tenés que ganar las cosas bajo tu propio esfuerzo, ¿no? De alguna manera. Ahí decían casa 1, me parece una transición intensa pero hermosa, totalmente, sí. Ahí se hace 2 veces más importante. Yo pasé mi primer retorno a los 27, salí del closet y me tuve que ir a vivir solo, un cachetazo de realidad hermoso, pero preciso para un retorno de Saturno. Yo viví eso en la cuadratura... no sé excesivamente del tema, perdón. Sigamos. Casa 5. Sol en Aries, después cuando se pregunten la exaltación, tienen la... La próxima semana hacemos una especial de Rafa. ¿Cómo vive Rafa las cosas, les parece? Ahí Flor dice, ahora que lo pienso, la serie es re saturnina, arranca con Rachel cortando la dependencia y termina con todos haciéndose cargo de sus vidas individuales con nuevas responsabilidades. Absolutamente. Totalmente. Que eso también viene un poco de la mano de algo que muchas veces el retorno de Saturno se lo marca como algo súper individual. Esto que decíamos de que tiene que ver con los límites y estructura de cada uno. Pero para mí, irónicamente, pasar el retorno de Saturno es lo que más te une a tus pares, ¿no? O sea, específicamente a los amigos.
una de las cosas que menciona Ruperti es esto de si uno sigue eligiendo los mismos vínculos después del retorno de Saturno. Y fíjense que cerca de los 30 en general baja la cantidad de amistades, pero las amistades que quedan son las fuertes, ¿no? Las que uno puede atravesar por ahí temáticas un poquito más difíciles. Tiene que ver también con compartir cosas más profundas, también, total. de alguna forma, ¿no? Cosas que dan más... Piensen que el compromiso es saturnino. Totalmente. O sea, el realmente comprometerse, y no hablamos de vínculo sexoafectivo, el compromiso en cualquier vínculo, ¿no? Yaya, qué bueno. Hola, Yaya. Que pudiste sumar, aguante. Ahí dice... Casa 1 y Piscis escandaloso. Casa 2 yéndome a vivir por trabajo a Colombia en 2 semanas. Tremendo. Casa 9, Saturno conjunción Mercurio en Piscis. No sé, pero siento que no me estoy pudiendo expresar muy bien. No lloro por todo, básicamente. Hay que encontrar la vuelta. Hay algo que tenga que ver con lo saturnino ligado a lo emocional. Bueno, el trabajo sobre el tema de la expresión, ¿no? Y el poder comunicar. Total. A mí me pasó, estoy viviendo que mi retorno se dio cerca de cumplir los 30 y tuve la oposición Júpiter, como vos. ¿Viste? Vamos a un pero especial de cómo le pasa al lado y a mí. Está bárbaro. Hola, Vale. Hola, Vale. Euge dice, no lo había pensado así, tengo Saturno en casa 11, conjunción Plutón, y sí hubo como un recorte en las amistades, qué loco. Bueno, en tu caso es temática un poco de retorno a Saturno por la 11 también, ¿no? Pero sí es cierto que trae un poco lo vincular, como ponerlo... Es que no es solamente lo vincular, más allá de que no le quiero quitar protagonismo a este tema de los vínculos, en la etapa del retorno de Saturno, a medio que todo se pone en tela de juicio. Todo lo que es concebido como normal, clásico, como lo que vengo haciendo rutinariamente sin pensarlo demasiado, a esta edad se empieza a poner en tela de juicio. Y si no lo hace uno por motus propios, generalmente suelen suceder cosas que te obliguen a enfrentarte a esa situación. ¿No? A poner en tela de juicio, revisar o de alguna forma reconstruir ciertas estructuras en lo que es la vida dura, ¿no? Diariamente. Bueno, si les parece, vamos a ir... Ya dicen, mi retorno fui madre y la vida me cambió. Calculo que a los 54 hay un nuevo retorno. Sí, a los 56. 56, sí. Vamos a arrancar, si les parece, con el texto, así llegamos, porque tenemos que pasar por la carta de Friends, por la carta de cada uno de los actores, por eventos personales y por eventos de sus personajes. Mucho. Es muchísimo, así que vamos a meterle y vamos a arrancar un poquito con el texto sobre el retorno de Saturno. Algo que sí advierto es que este es un texto resumido, es un poquito más largo en el libro, pero saqué más que nada lo que nos servía para ahora. ¿Pongo a hablar con chat? No puedo estar armado. Bueno. Vamos a quedarnos así. Bueno, bien. Te hacer reels, así que aleja. Dale. Retorno de Saturno de Alexander Ruperti. El ciclo comienza inmediatamente antes de los 30 años de edad, cuando Saturno regresa a su posición natal. A menudo, este es un año de elección que determina la dirección de la vida, el tipo de socios o amigos que uno valora y la actividad profesional o comercial que adopta. Durante todo este ciclo, a medida que uno lucha para ganarse la vida y producir algo de valor dentro de la comunidad, Saturno se manifiesta como el capataz. El individuo está obligado a actuar según un principio, cumpliendo una función o un papel claro en la sociedad, tan significativamente como sea posible. Este me pareció interesante, y acá meto una pequeña escena o situación de Friends, pero me pareció interesante cuando Ross está como confirmando que sí, que está enganchado con Rachel y que Rachel también con él, que arma la famosa lista para ver si quería o no tener una relación con ella. Los pros y contras de Rachel y de Julie, ¿no? Sí. La otra chica con la que estaba. Algo muy fuerte y muy saturnino que él pone en la lista es que pone Rachel es una camarera. Y ahí lo que podemos ver es un poco la expectativa o la presión de Saturno sobre ella, como diciendo tiene un trabajo por trabajo, no una vocación, mientras que Julie era paleontóloga como él, ¿no? Acá se pone un poco de lo que es la expectativa incluso social preestablecida, ¿no? Pensando como que en un vínculo sexoafectivo importa lo que es la profesión. Fíjense que probablemente en pleno proceso de retorno de Saturno, imagino, él está poniendo la profesión arriba de la mesa como tela de juicio. Por lo tanto, asignárselo a la pareja, también el proyectar en la otra persona cierta expectativa social, nos vuelve a remitir la idea de que está en un proceso de poner en tela de juicio todo, ¿no? También de alguna manera. Ya spoileamos que él está atravesando su retorno de Saturno en ese momento. Sí. Bien, sigo con el texto. Aquí Saturno es la fuerza que constriñe y afirma el presente a través de la rutina compulsiva de la existencia. Cuando empieza el nuevo ciclo de Saturno, el individuo se encuentra confrontado con nuevas situaciones y limitaciones que condicionan y definen su destino. La pauta de su conciencia y carácter para los 30 años venideros. Este es un tiempo psicológicamente crítico, puesto que las personas están agudamente conscientes de que algo terminó, pero apenas conscientes de lo que queda por delante.
hay una tendencia a evaluar el ciclo pasado, no en términos de su valor como experiencia en aprendizaje, que es lo que tiende a ser, sino en términos de productividad, que es lo que se supone que será el siguiente ciclo de 30 años. Acá dice algo súper interesante. Dice, en la época de la cuadratura menguante... ¿Qué es? Sí. Estoy remirando por abajo, Sí. perdón. En la época de la cuadratura menguante, 21 años de edad, muchas personas se fijan metas relacionadas con su cumpleaños número 30. Típica frase de, si no lo hago hacia los 30, es una frase que se repite a menudo entre la gente veinteañera. Lo implícito que no se dice es que uno renunciará si no logró para esa época las metas de su vida. Lo que no entra en consideración es que es lo que hará con el resto de su vida si lo hace. Por fortuna, puesto que la mayoría no lo hace a los 30, tiene todavía otro ciclo completo de Saturno por delante para alcanzar, crecer, cumplir y realizar su potencial creador. El regreso de Saturno en tránsito a su posición natal proporciona una oportunidad de revalorar los sueños y metas de la juventud a la luz de la madurez. Muchas veces, las ambiciones que parecen significativas a los 25 años parecen superficiales a los 30. Esta es una época para detenerse y echar una cuidadosa mirada a la propia vida antes de zambullirse. Nada, ese final me gusta porque un poco plantea esta cuestión de el fracaso, ¿no? El error, el encontrarse con la realidad o el decir, sí, hace 3 años pensaba esto o esto me llenaba, pero hoy me pasa esto otro, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se está tildando? ¿Puede ser? ¿Estamos todos ok? Díganos porfi si se escucha y se ve bien. Yo creo que sí, pero que es esta compu. Espero que sea la compu la que está fallando. Porque yo estoy Si no, viendo no, vivo no acá y veo que se avisan, tilda, se borronea. Confírmenos que se ve todo ok. Si no, Todo. si se ve todo mal, no nos digan nada. No, mentira. Ok, excelente, gracias. Sí. Yolu, también te paso. Perfecto. Está perfecto, genial. Ross con Gracias. su matrimonio, dicen, para el tema Total. del retorno, sí, totalmente. Creo que en el caso del matrimonio en sí se da un poquito antes. Nosotros acá lo que vamos a tratar es de emparejar el momento del personaje con el momento del retorno. Y el retorno de Ross está al año de empezar la serie. Es más, literalmente el retorno de Ross está entre el último capítulo de la primera temporada y el primero de la segunda, en donde Ross es protagonista. Claro. De hecho, la historia se centra en ellos dos, ¿no? Específicamente. Pero tiene un hijo, totalmente. Bueno. Ahí tenemos la paternidad como evento de retorno de Saturno, que es el cierre justamente de la primera temporada, ¿no? Bueno, hay una frase muy clásica que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero se decía mucho esto de que si a los 28, 30 años, creo que esto es más clásico más de cada siglo pasado, pero que si no alcanzábamos la madurez y adultez entre los 28 y los 30 años, nos venía un hijo de sorpresa. ¿No? Que era como, de esto terminábamos con paternidad o maternidad, teniendo que hacernos cargo a la fuerza y aprender a relacionarnos con nuestras responsabilidades a la fuerza, ¿no? Acá probablemente muchos dirán, uy sí, pero hay una cantidad de casos de ver a padres, madres con sus hijos que tienen el mismo Saturno. Es increíble, y mismo Saturno a poca distancia, creo que es tu caso, ¿no? A poca distancia del retorno para el nacimiento de un hijo. Eso también es muy interesante porque es como a la fuerza, ¿no? Aceptar la madurez o la adultez. No te puedes hacer cargo de vos, te vas a hacer cargo de alguien. Total. Viene un poco por ahí. Bien, dice ahí, a Emma entonces la tiene de los 35 con el próximo evento de Saturno. Me parece Leca, que Rachel, sí. Y es la temporada 8. Me parece que sí. 24. Son más o menos 8 7 años. 7 sí. años más o menos. Sí, es re prolijo. Bueno. Es que es tremendo cómo los eventos de la serie de los personajes coinciden también con las cartas de ellos, que bueno, obviamente las actuaciones también. Es súper con mis 12. Le pasó lo del retorno. Sí. Tan lindo Saturno. Bueno, si les parece, arranquemos con la carta de Friends, así llegamos a ver todo. La señora Lisa Kudrow con sus dos personajes, Phoebe Buffay y Úrsula Buffay. Que acá es donde tenemos que hacer, sí, es verdad que conoce a David Arquette en Scream. Pero acá con Lisa Kudrow tenemos que hacer una separación. ¿Por qué? Porque en realidad, y como bien vieron por ahí en el reel, la realidad es que Lisa ya había tenido su retorno de Saturno y que Úrsula, bien Flor, viene de Mad About You. O sea, si vamos al orden de qué personaje fue primero, Úrsula fue primero.
Y Úrsula termina de dar nacimiento a Phoebe. Perdón, que acá... yo pongo luz sobre lo que yo, por ejemplo, no sabía con tanto detalle, pero Mad About You es una serie que hace previo a Friends, en la cual En realidad Lisa en paralelo. Kudrow, O sea, pero arranca empezó un año antes. Arranca claro. un año antes. Y Lisa Kudrow hacía el personaje de Úrsula en otra serie, la que era camarera también, si no me equivoco. Es de un que era bar. el mismo personaje, que Sí. era una camarera muy poco atenta, incluso muy desubicada. Muy Úrsula. Úrsula, cuando aparecía en la serie, era una seca mala onda, muy Leo Escorpio, que es acá donde vamos a entrar un poco a su carta. Mientras que todos conocemos a Phoebe como la representación de Acuario. Acuario, no con algo de Urano. Piscis capaz, como una cosa humanista, amorosa, buena onda. Bueno. Que si le indagamos un poquito en Phoebe, vemos que en realidad hay mucho de Hay mucho idealización leonino de la parte nuestra en esto de que es la rara, entonces la queremos porque es rara. Sí. Jugando con la idea de que Acuario a veces es medio desprendido, pero si indagamos un poquito, es como que está ahí. Para mí, ¿No? En cierta manera. Para Igual mí, que en es otro cuanto- personaje, sí, pero- Para mí, en cuanto a la construcción del personaje, primero vino Úrsula, porque literalmente el retorno de Saturno, ella lo tiene trabajando para el personaje de Úrsula en Mad About You. Ella estaba en esa serie y Marta y David la convocan haciendo como si fuese un puente, en donde terminan relacionando a Phoebe Buffay con Úrsula Buffay como gemelas, en donde teníamos justamente los opuestos, ¿no? Es más, Úrsula representa muy bien a un Sol en Leo, no escucha a nadie, solo lo que a ella le importa, Sol y Mercurio, en Leo, mientras que Phoebe era lo opuesto a ese Sol en Leo, o sea, la acuariana que todos reconocemos. Claro. De ahí, incluso, algo que por ahí acá me meto un poco en la vida de, perdón, Lisa, pero esperen que ya voy habilitando su carta. Dale. Fíjense que tenemos, sí, Sol en 1, igual que Joey. Me equivoqué. Sol en 1, ascendente en Cáncer, Luna en Escorpio, en casa 5. Me equivoqué porque tiene Mercurio en Leo en oposición a un Saturno en casa 8. Sí, ¿No? Para pensar acá en que la parte acuariana por ahí trae algo medio de 8, un poco más crítica, podríamos bueno, pensar. tenemos Acuario en 8, Saturno en Acuario en 8 y un Urano partil en conjunción en la 3. Que eso nos puede dar la idea de la hermana acuariana de Úrsula. Las dos personalidades. Ahora, si yo me tengo que jugar, Lisa es Úrsula, en realidad. Es más, si ustedes ven la serie Web Therapy, en donde ella hace a una psicóloga que reduce el tiempo de terapia de 40-50 minutos a 7 minutos, porque dice que los pacientes hablan de cualquier boludez y evitan lo importante, que es lo que ella tiene para decir, y baja la terapia a 7 minutos, Mercurio en Leo. Tiene un montón de esa luna Escorpio, Mercurio en Leo, que es mucho más fuerte en Úrsula que en Phoebe. Y algo loco, acá es donde me meto con lo privado, particularmente en esa dice que en los años que interpretó a Phoebe tenía una dismorfia física, que ella no se veía físicamente en Phoebe. Si la ven en la reunión, es muy consciente de cómo entra en el personaje de Phoebe y cómo Phoebe es un personaje muy separado de Lisa Kudrow. De hecho, en un momento están tocando la Smelly Cats, que viene Lady Gaga. Lady Gaga a cantar con ella. Y cuando está por tocar la guitarra dice, ah, no, esto lo debería cantar Phoebe. Dice. Claro. Como hay una especie Y de entra el disociación personaje. y entra, claro. O sea, es como, tengo que ponerme en ese rol. O sea, no es algo que le salga natural, podríamos pensar, Exacto. ¿no? Con esto que dice. Ahora, lo que sí es cierto, y justo decía Flor, piensen que son gemelas, o sea, se polarizan. A eso tenemos Leo Acuario, ¿no? Incluso para mí también se polarizan los ascendentes. Para mí, Phoebe es mucho más ascendente en Capricornio, mientras que Úrsula es un poco más ascendente Cáncer. Lo que sí creo es que las dos combinan esa luna en Escorpio. O sea, la luna en Escorpio aparece tanto en Phoebe como en Úrsula. Ahora, yo creo que Phoebe juega mucho la posición de Mercurio en Leo, posición Saturno en Acuario. Sí. Esto que nosotros vimos de Acuario en realidad es una oscilación Leo-Acuario. Literalmente termina de cantar con Lady Gaga, que entran un montón de cantantes, no sé si lo vieron, después googleenlo. Entran un montón de cantantes, coristas, se hacen un re show de Smiley Cats y cuando termina todos aplauden y dice grandioso. Sí, pero sigo creyendo que sonaba mejor cuando lo cantaba yo sola. Dice, ¿no? Como que hay Es un lo mismo que juego. hacía en la serie, ¿no? Es lo mismo que hacía en la más, serie. Podemos habilitar con Vamos ella al recorte. el recorte, así después seguimos con su carta porque hay segunda parte. Fíjense que el cuelgue de lo colgado que van a ver ahora parece muy acuariano, pero fíjense que el resultado es leonino a la larga. Ahí voy cargando los subtítulos. ¿Es necesario? Espera, ya te digo. Me parece que sí, casi ¿Sí? seguro, sí. Dale, no poniéndolo. Sí. Sí, pero son buenos. Son subtítulos Bien. buenos.
Perdón, Flor dice, veo el ascendente en Cáncer también porque de hecho la serie termina con ella finalmente formando su familia. Bueno, ahí vamos a ir en un ratito. Vamos a cerrar con la única que nos va a dar este acuario para cambiar un poquito el rumbo. Vemos la escena, ¿sí? Hey, Phoebe. Ready to try? I'm just not getting that everyone gets how smelly this cat actually is. I just think that maybe if we could talk about this, because I need to feel that you really care about the cat. Honey, we can talk about this. It's just that it's costing about $100 a minute to be in here. Oh, okay. So the cat stinks, but you love it. Let's go. Bien, bueno, volvemos ahí a su natal. Bueno, en este caso yo sí creo igual que Phoebe representa la identificación en ese ascendente en Cáncer que por ahí decía Flor, para pensar en el grupo, ¿no? Es un poco la que materna el grupo muchas veces, rompiendo el molde porque también la tenemos como una colgada acuariana pisciana, ¿no? Que de Neptuno tenemos tanto, son cuadratura Neptuno. Abiertito Orbe igual, pero está. Al límite un Neptuno trigono ascendente, pero muy filón, muy jugado. Sí. Pero bueno, sí tenemos ese ascendente en Cáncer para el final, cuando finalmente llega a la relación con Paul Rudd, que era, ¿cómo era el nombre? Se me fue el nombre del personaje. Flor, cuando puedas. Decía cuando se ve en el video donde la dobla y no se da cuenta y dice, wow, son increíbles. Mike. Bueno, cuando llega la escena con Mike, que todos pensaban en Phoebe, la antisistema, la que nunca va a terminar con esa historia de vida clásica, y termina literalmente la serie, perdón los spoilers, termina la serie con ella casándose con Mike. Embarazada, tiene hijos también. Que fue, eso dato a agregar, fue un embarazo real. Que el embarazo real en realidad en la serie es el embarazo del hermano. Claro. Es bastante acuariano su personaje. O sea, hay una cosa... Total. Recién también como esta cosa de lo colgada y al mismo tiempo la incomodidad con el tomar el centro, que se ve una contradicción leonina. Sí, porque automáticamente, ¿sabes? Pensé que me estaban mirando como en el acuario, ¿no? Como me venían a ver a mí. Sí. El embarazo del hermano es el mejor momento. Y bueno, ahí también trabajó el Urano clavado en casa 3, ¿no? Sí. Para pensar en esto de subrayar el vientre de tu propio hermano. O cuando se cambia el nombre. Princesa Consuela Banana Hammock, ¿no era? Bueno, nada, lo que sí es loco de ella es que uno por ahí nunca se espera, o en realidad es el punto de giro de que Phoebe termine casándose, ¿no? Y volvemos un poquito al principio del retorno de Saturno. Phoebe es la única que ya había tenido su retorno. Phoebe había tenido su retorno en el 93, un año antes de que empiece. De ahí es que yo la relaciono con Úrsula, porque Úrsula nace como personaje en el 93, en las grabaciones de Mad About You. Fíjense que ya tiene Saturno en 20 de Acuario, pero en la serie Saturno está en 7 de Piscis. O sea, ya había sucedido, ¿no? Tiempo atrás. Pero bueno, de ahí es que relacionamos a que Phoebe es en realidad el lado B de Lisa y que la original es Úrsula. Bran, personaje Úrsula, Bran. Y lo loco es que como la serie tiene 10 años en total y ella ya había tenido su retorno de Saturno, Phoebe es la única que dentro de la serie va a pasar por la crisis de la oposición Urano-Urano en la 10ª temporada. Y es más, literalmente va a tener, acá voy a tener que prender Meridian para mostrárselos. Esperen que buscamos la carta de ella antes. Acá. Y esperen que apago este y prendo el otro. Ahí, acá tenemos la carta de ella que veíamos recién. Y fíjense, voy a poner el tránsito para el 6 de mayo de 2004, que es el último capítulo. Más estamos re en los 20 años ahora. Fíjense que tenemos Urano en 6 de Piscis, oposición Urano en 3 de Virgo. Por ende, el cierre de la serie con Phoebe casándose es la crisis de los 40 de la oposición Urano-Urano, a donde literalmente su personaje va a un punto muy desconocido. Me hace acordar un poco a Moria, a donde su retorno, su oposición de Urano-Urano fue el nacimiento de Sofía. En el caso de ella es el casamiento con Mike. Total. Que dicen Urano en la 9, casamiento, hermoso, exacto, sí. Y Neptuno regente de la casa 9 en conjunción a Saturno, ¿no? Entrando en orbe.
Así que nada, ella era la única que nos permitía como este doble análisis para llevarla a la oposición de Urano-Urano. Igual estaba lejos del Saturno-oposición-Saturno todavía. Sí, faltaba. Si no me equivoco, va a enganchar unos añitos después con Web Therapy, con la serie que hace ella, que también produce y todo lo demás. Un poco de también. Bienvenidos a este primer lado B. Este programa va a ser un programa especial para suscriptores en donde vamos a extender un poco más alguna de las temáticas del último mes de Astrologos. Estamos primera carta, que es la carta de Lisa. Habíamos terminado con Lisa en el capítulo, había sido la última que vimos. Phoebe. Sí, Phoebe. Y ahora vamos a arrancar con su carta. Lisa es la única que sabemos que tuvo el retorno de Saturno antes de empezar con la serie, incluso un año antes, en el 93, cuando ella estaba haciendo Mad About You con el personaje de Úrsula, hermana de Phoebe. La serie anterior a Friends, ¿no? La que se estaba dando incluso mientras que Friends comenzaba. Así que vamos a ver un poquito su retorno de Saturno. Acá tenemos su carta natal, que la habíamos visto en el anterior capítulo. Tenemos un Saturno en grado 20 de Acuario. Algo llamativo porque es lo único que tiene de acuariana, siendo que es un personaje tan acuariano. Tal vez Urano en conjunción a la casa 3 por ahí nos da esa creatividad o esas reacciones tan erráticas que tiene por ahí Phoebe como personaje. Pero es cierto que nos trae la energía completamente opuesta, que es la leonina. Y ahí aprovechamos mientras que agarramos el retorno de Saturno, la vamos interpretando con dos palabras por lo menos, el hecho de que tiene a Mercurio, ¿no? En Leo en la casa 2 en oposición a ese Saturno que está presente en casa 8. Como para pensar en que tal vez el retorno de Saturno, esto en todas las cartas en general, trae muchas veces la temática de la casa que rige y la casa en la que está presente, además del significado natural de Saturno. Bien, creo que me equivoqué. Sí, este es el retorno de Saturno actual, pero que viene el anterior, a velocidad meridian. Ignórenlo, que es el del 2022. Cualquier cosa, a la derecha pusimos el cuadrito con los datos de la carta, ahí arriba de Rafa. Ahí cargó, agosto del 22. Se ve que tuvo triple contacto, ¿no? Un Saturno que pasó 3 veces. Bueno, tal vez quede uno más, claro. Sí. Un Saturno más. Seguro queda uno más. Que va a ser principio del 22, a ver. Ahí está, 13 de agosto del 22, arriba a la izquierda. Y vamos al anterior y ahora sí debería llevarnos al Saturno del 92. 93. A ver, viene. Ahí estamos, 8 de febrero de 1993. Bien, ¿era este el retorno? Sí, perfecto. Fíjense que nos quedó con el retorno de Saturno. Este retorno tiene una duración de 28 años, pero va a tener importancia por la época en la que estamos. Esto es febrero de 1993. Siempre le damos fuerza, al periodo más cercano al retorno de Saturno, ¿no? Sí. Lo que no significa que 10 años después el retorno de Saturno no pueda estar también teniendo cierta influencia, pero cuanto más lejano de la fecha del retorno, por ahí se mezcla con otros retornos y otros ciclos que uno va viviendo. En este retorno tenemos, por un lado, tiene este Sol Saturno, o sea, el retorno de Saturno le quedó con una conjunción del Sol. Marcando. Interesante que Phoebe no era acuariana y sin embargo cuando está creando el personaje en pleno retorno, el Saturno tiene un Sol en Acuario, ¿no? Se le repite también el Urano conjunción 3, que ella tiene natal, ahora en la Rebo. Y se le suma Neptuno, ¿no? En este caso en particular. Se le suma Neptuno también. Algo interesante que ella contó, que hablábamos también en el capítulo, es que ella en realidad es muy distinta a Phoebe como personaje. Y algo que ella contó en entrevistas es que cuando tuvo que actuar para hacer el casting de Phoebe, se sentía como muy fuera de lugar. Además decía que había otras actrices que eran mucho más New Age, mucho más hippie. Y ella dice, yo era una mujer como muy seria, racional, cuadrada, haciendo de una chica más hippie. Con lo cual ella literalmente dice que fue opuesto, ¿no? El personaje a lo que ella quería. Para pensar en ese Sol en Leo que tiene natal y este Sol en Acuario que tiene en el retorno de Saturno. Siendo que Úrsula, el personaje que hacía la serie anterior a Friends, sí era mucho más seria, escorpiana, ácida, ¿no? Que por ahí se acerca un poco más a la personalidad de Lisa. Siendo que Phoebe, según ella, no se identificaba tanto con ese personaje. No, y sí con el personaje de Úrsula. Es más, ella a principios del 93 hace un capítulo en Mad About You con otro personaje. Literalmente una Karen. Se llama Karen, por eso digo. Y literalmente unos meses después hace el personaje de Úrsula. Lo loco es que ella cuenta que mientras que estaba haciendo el casting para Friends, estaba tan enganchada con Mad About You y le gustaba tanto la serie, que lo único que la tranquilizaba era decir que el programa también era para la NBC, con lo cual dice, me van a seguir dejando estar en Mad About You. Dice, todo lo que me importa es que no peligre mi puesto en esta serie. Eso no voy a nombrar porque no se puede.
Pene, lo voy a pronunciar muy mal. Pero como que lo importante es que no peligre mi puesto en la serie que estoy haciendo. O sea, estaba valorando sostener su Más trabajo a anterior. Úrsula que a Phoebe. Exacto. Esto para pensar también en este ascendente en Escorpio, que le queda con Plutón dentro de la casa 1, que si no me equivoco es su luna. Ahora cuando veamos con Natalia, ella tiene luna en Escorpio y creo que Plutón va a andar por ahí. Sí es cierto que el personaje de Úrsula es mucho más escorpiana, aunque Phoebe también respeta su luna en Escorpio. Es posible que no se vea parte de la carta Sí. también, más cuando los actores intervienen un poco en la creación del personaje, ¿no? No es simplemente seguir un guión a rajatabla, sino que hay algo de la construcción personal en eso. Sí, A pesar de que, bueno, la base igual está, ¿no? Ella dice todo el tiempo, Phoebe es de Warner Bros. Dice que- no, ¿cómo es? Claro, en realidad de los escritores. de Friends, Claro. ¿no? Claro. Pero sí es cierto que ella compuso mucho. Incluso dice que le dieron un monólogo en el cual hablaba de su vida. Phoebe con su historia de el suicidio de la madre, haber perdido el padre, haber vivido en la calle en un auto, haber vivido con un adicto, como toda una historia de vida muy traumática. No hay otra palabra, muy Acuario Plutón Creo que también. un poco lo define así ella Sí. en la entrevista también. Y literalmente, fíjense que tenemos en el retorno un Plutón en primera cuadratura a un Sol Saturno en Acuario. Y ella lo que dice es que Phoebe como personaje tenía que ser igual al resto. O sea, más allá de lo extraña de su vida, para ella eso la igualaba con lo que vivían todos los demás. De alguna forma tenía que encajar en las vidas de Ross, Rachel, Sí. gente que está viendo su trabajo, su vida privilegiada, y ella con una historia de vida muy distinta, teniendo que encajar en este grupo de amigos, ¿no? Sí. Ahí por ahí el Plutón también vale aclarar o sumar que está muy cerrada la cuadratura al eje 4. Sí. ¿No? Esto creo que tiene mucho que ver con lo que vivió con el otro productor, que medio que le intentaron. Ah, la hubo una intentaron situación picar un plutoniana. poquito. Sí, Hubo una sí, situación sí. plutoniana. Ella había tenido un director en una serie anterior que era Frasier, en una serie en donde ella la echan, no le va bien, incluso creo que hace un personaje nada más. La despiden y ese mismo director después le va a hacer el casting para Friends. Cuando ella ve que ese director estaba haciendo el casting, dijo, listo, de Perdí, forma. no me van a tomar. Sí, y él le hace una recomendación de que ella haga el monólogo sentada bajo una mesa. Algo que ella le hacía un poco de ruido. El monólogo de Friends, ¿no? Sí, Creo que el de piloto, Phoebe. si no me equivoco, de Phoebe. El monólogo previo a ser el piloto, o el sea, en casting. las primeras selecciones del casting. Claro. Ella lo hace abajo de la mesa sintiéndose re incómoda y cuando habla con Marta y con David Klein, con los guionistas y creadores de Friends, literalmente le dicen que lo de la mesa era raro. Como que Ya, incluso ella dijo, incluso no halaga voy a el- pasar por eso, ¿no? Halaga el respeto de los guionistas con cómo lo plantearon, Sí. ¿no? Pensando que había sido tal vez una idea de ella como, es raro lo de la mesa, habría que ver. Y Lisa Kudrow lo dice, yo automáticamente salí de abajo de la mesa y dije, bueno, está bien, dale, lo hacemos afuera. Como diciendo, no voy a decir que no fue idea mía, que fue idea de él, o del tipo este. No lo iba a mandar al frente. No lo iba a mandar al ¿no? frente porque ahí se pierde mi trabajo, gente muy poderosa, para que yo, nadie me le ponga en contra. Bueno, pero es un lindo aprendizaje para pensar en torno al retorno de Saturno también. Totalmente. Como, y tener un contacto con la realidad y saber que criticar al director de casting no va a hacer que quede en este trabajo, ¿no? Bueno, interesante, y lo que le da potencia es que Quirón queda angular a la casa 10 a 5 grados y Saturno angular a la casa cuarta a 5 grados también. Sí. ¿No? O sea, a 5 grados estoy diciendo como que está bastante abierto de orbe, pero todavía está dentro de los 5 grados permitidos. Bueno, ese Quirón y ese Saturno también se pueden interpretar para el hecho de que a ella, Phoebe como personaje, no le interesaba mucho. No. Incluso le interesaba más que se respete su puesto en Mad About You que Friends. Es más, ella dijo, en Friends voy a ser un personaje recurrente, voy a estar un par de capítulos, pero como que no esperaba tener un personaje fuerte. Claro. Y ella lo que decía es que en esa época era normal que los pilotos no lleguen a ninguna parte, ¿no? En este Sí, creo caso, que es algo que cuenta también Jennifer Aniston cuando hace Sí. el casting. el casting, dice que ya estaba en otra serie, como diciendo, bueno, voy lo hago, total, la cantidad de pilotos que ya había filmado y nunca llegaron a ningún lugar, dice Sí. como uno más. Así que, bien, eso tenemos en cuanto al retorno de Saturno de Phoebe. Podríamos ver un poquito también el comparado. Comparado natal, sería increíble. Aunque me gustaría mencionar antes de sacarlo que el Saturno-Sol y ese Quirón que están en oposición para lo que tuvo que pelear para su personaje, ¿no? Esforzarse, al mismo tiempo laburar, Sí. está en cuadratura su ascendente, que es 1-7. Lo cual también nos muestra un proceso de ser parte de la serie de Friends como duro, ¿no? Seco como Saturno, esto de decir, bueno, voy a un casting, ya no me van a llamar más.
y que después cuenta al final me terminaron llamando. Sí. Bueno, bienvenido, decía ella. Y algo interesante también para Saturno 7, y que a ella le rige la 7, tenemos cuadratura de Saturno y trígono de Urano-Neptuno, es el casamiento. Ella se casa un año antes de mira, esto con su marido, con quien sigue. O sea que ahí también entra un poquito lo vincular. Marcadísimo. Sí. Bien, vamos a ver entonces un poquito la comparada. Bueno, la comparada tiene para arrancar un elefante, ¿no? Que es el param que se forma a medio cielo casa 7, ¿no? Tenemos Venus conjunción medio cielo, una Venus en 5 de Aries y un Urano-Neptuno que veíamos con la 3 en conjunción a la 7. Tremendo. Sí. Creo que ese Urano-Neptuno juega mucho desde la 3 para la creación de este nuevo personaje con el cual Sí. no me identifico, ¿no? Lo Opuesto a mí. uraniano, opuesto a mí totalmente en casa 7, oposición ascendente. Y al mismo tiempo con esto neptuniano-uraniano, ¿no? Algo completamente distinto a lo que hago y al mismo tiempo esto neptuniano de bueno, no sé hasta dónde va a llegar, como probando medio de forma confusa. Sí. Y que termina, aparte incluso en conjunción a su nodo sur, como trayéndonos un poco también esto de... Esto lo desestimo, los pilotos no llegan a nada. E ¿no? incluso ella Como- decía, yo soy muy... es más, creo que es una referencia, no sé si dice como terrenal, pero algo que hace mucha referencia a Capri, que decía, yo soy muy simple, no soy como que no soy ni creyente, y para el personaje de Phoebe eso iba muy en contra. Total. Desafiando un poco también a su ascendente en Cáncer, a su luna en Escorpio, ¿no? Quizás con el tiempo logró identificarse un poco más ahí. Y interesante que se combine el ascendente de la revolución al límite, de nuevo, mucho al límite de orbe para la conjunción a Neptuno. Por lo tanto tenemos una doble angularidad de Neptuno, el natal y el de revolución. Y ¿no? un Plutón Luna también. Y un Plutón Luna. Qué loco, ¿no? Jennifer Aniston termina Friends con un Plutón Luna. Ella... ¿Plutón ya estaba por ahí en esa época? Ahora no sé dudar. Llegaremos. Quédense Plutón... No, sí, Plutón está en Sagitario, me parece que sí. Me parece que sí. conjunta para el final de Friends y a ella para el principio. Sí. Interesante. Bien, después en la comparada también tenemos, así como Plutón sobre la Luna de revolución sobre Plutón. Tremendo. Tremendísimo. Doble impacto a full. Eso Sí. sería un cierre de doble impacto, ¿no? Plutón Luna, Luna Plutón. Que siendo Plutón regente de la casa 5, está muy bueno para sus inicios como artista. Y la Luna regente de su ascendente también. Después el medio cielo de revolución le conjunta a Mercurio. Este es fantástico. Sí. Fantástico, teniendo en cuenta que tenemos a un natal, Mercurio natal en oposición a Saturno, ¿no? Saturno queda angulada a la cuarta, por ende la 10 nos toma el eje, o su oposición natal Mercurio-Saturno. Sí. Incluso sintiendo ciertas limitaciones y ciertas cuestiones duras respecto a la comunicación, a los castings, le rige la casa 3 Mercurio. Y nos puede marcar un poco esto de tener que armar un personaje tan distinto a ella, ¿no? Porque si pensamos es medio cielo, conjunción Mercurio, Mercurio, oposición Saturno, Sí. en su natal, que tiene una T cuadrada con su luna en Escorpio. Esto que ella decía de yo no soy para nada creyente, para nada New Age, es como muy Mercurio-Saturno. Y también lo dice Ross en una entrevista, bueno, David, el actor que hace de Ross, dice que le parecía que la mejor actriz era Lisa porque hacía un personaje que no era ella. Que cuando uno hablaba con ella era muy distinta a Phoebe y se nota mucho en entrevistas. Sí, cuando vas a una entrevista es... Mucho más seria. no sé si ella. impactante, pero es como que no te esperas ese tipo de diálogo porque es otra persona. Sí, incluso está un poco cortante. Sí. Seca. Sí. Es Que a veces saturnina. Phoebe tenía momentos secos, pero Sí. es cierto Sí, que... pero el personaje le habilitaba otras cuestiones que no son Lisa Kudrow, ¿no? Sí. Y se nota. Bien. Después teníamos algo más en este... Por ahí Mercurio conjunción casa 9, ¿no? Como mucho Mercurio, esta de la construcción de un Bueno, personaje. Me para parece el que es casamiento importante. también. También para el casamiento. Ella se casa un sí. año antes, lo mismo que Venus de casa 5 conjunción 10. Bueno, y Marte en trígono a la casa quinta. Sí. El Marte de la revolución en grado 8 de Cáncer, en trígono a la quinta en 8 de Escorpio. Ah, es la luna. Y El la sextil a luna. la quinta, claro, chicos. Claro que sí, siendo la quinta está en Escorpio y Plutón es el regente. O sea, la luna que Tremendo. está sobre Plutón le hace un sextil a la quinta, que es el regente. Y el ascendente sobre Neptuno, que está y en quinta. Con el ascendente sobre Neptuno de quinta y el Plutón regente de quinta sobre la luna presente en quinta. Esta mujer se casó, sin duda. Venus medio cielo, ¿no? Resignificando Sí. el casamiento. Bueno, y la casa 5 también le hace un trígono a su luna. ¿Sí? ¿Tiene hijos ella? ¿Sabes qué me parece que no? Sí. Lo vamos a buscar. A ver.
ahora 28 años, con lo Sí. cual tiempo había. Tenía tiempo en el hijos. Sí. Julián Murray Stern, sí. Mira, sí. ¿qué año nació? Entra su. Estamos viendo Wikipedia de ella. Sí. Nacido él. En el 98. 98. O Mirá, sea, unos 6 años años después. después. Unos años después, sí. En el retorno de Júpiter. Sí. Mira, otro retorno de Y Saturno. acá dice que el casamiento es el 95. Estoy casi seguro que era el 93. Bueno, se podría buscar. Sí. Otra posición Júpiter durante un tiempo. Sí. Cada vez que vea un retorno de Saturno con Júpiter o posición Júpiter lo voy a mencionar.